El intento de Rusia de tomar Kiev parece haberse estancado. Las autoridades ucranianas lograron retomar el control del suburbio estratégico de Makariv, mientras otras ciudades se resisten al borde del desastre humanitario. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le dijo a Rusia que no podrá ganar su guerra absurda en Ucrania. El organismo advirtió del aumento de refugiados y que la invasión puede llevar a una crisis global de hambre. Tenemos análisis. Alexander Nevzorov se convirtió en el primer periodista ruso oficialmente investigado por noticias falsas, tras denunciar el ataque contra un hospital materno-infantil en Mariupol. En medio de la guerra, algunos comunicadores decidieron rebelarse. Les contamos las historias. Volvemos con ustedes y tenemos las noticias de Ucrania en France 24. Empezamos con la actualización de la situación. La capital, Kiev, sigue sacudida por explosiones, pero las fuerzas ucranianas lograron detener el avance de los rusos y retomaron el suburbio de Makariv. Las autoridades de la ciudad de Gerson, en el sur del país, denunciaron estar al borde del desastre humanitario debido a la escasez de alimentos y productos básicos, y ciudades como Mariupol y Lviv resistieron. Hoy, uno de los convoyes humanitarios ha sido capturado por los ocupantes rusos cerca de Manush, en la ruta acordada. Los rescatistas de los servicios de emergencia y los conductores de autobuses han sido capturados. Estamos haciendo todo lo posible para liberar a nuestro pueblo y desbloquear el movimiento de la ayuda humanitaria. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó la invasión rusa como una guerra absurda. La ONU advirtió que las repercusiones amenazan con convertirse en una crisis global de hambre. Esta guerra no se puede ganar. Tarde o temprano tendrá que pasar del campo de batalla a la mesa de paz y eso es inevitable. La única pregunta es, ¿cuántas vidas más deben perderse? ¿Cuántas bombas más deben caer? ¿Cuántas Mariupols deben ser destruidas? ¿Cuántos ucranianos y rusos más deben morir antes de que todo el mundo se dé cuenta de que esta guerra no tiene ganadores, sino solo perdedores? La continuación de la guerra en Ucrania es moralmente inaceptable, políticamente indefendible y militarmente absurda. Previamente hablamos con Roberto García, ex canciller y ex embajador de Argentina ante las Naciones Unidas, quien nos habló sobre una posible crisis mundial de hambre a raíz de la guerra rusa en Ucrania. Yo tengo la impresión que el tema es grave, los precios de los commodities están subiendo y está claro que algunos de esos commodities están casi en el doble de su valor normal, qué decir en el campo energético. Sin embargo, creo que otros proveedores de alimentos, como puede ser el caso de Argentina, sus producciones están intactas y no creo que lleguemos a ese punto. Tengo la esperanza que el Kremlin actúe con razonabilidad y responsabilidad, cese el ataque y permita que esta situación lamentable de los últimos 27 días termine y podamos empezar a reconstruir y tratar de controlar los efectos, porque las crisis humanitarias y las crisis de alimentación, como usted acaba de decir, podrían ser graves en la medida que se extiende este conflicto en el tiempo. Más de 3,5 millones de ucranianos han tenido que abandonar sus hogares. Los países vecinos los reciben por miles con problemas de salud física y mental. La Organización Mundial de la Salud pidió asistencia urgente. La cifra de refugiados ucranianos aumenta vertiginosamente. Más de 3,5 millones han huido de la guerra que los afecta desde lo físico hasta lo psicológico. De las más de 2 millones de personas refugiadas en Polonia, alrededor de medio millón sufre de trastornos de salud mental y 30.000 presentan problemas graves, según ACNUR. Las necesidades de los refugiados son muchas, principalmente problemas de salud al llegar de Ucrania. Lo que estamos viendo en los centros de recepción es fiebre, diarrea, hipotermia, infecciones del tracto respiratorio superior, paro cardíaco, angustia mental y emocional. Según Naciones Unidas, 1 de cada 5 personas se han visto obligadas a abandonar Ucrania. Más de 540.000 se han ido a Rumania, aproximadamente 320.000 a Hungría, más de 250.000 a Eslovaquia y Rusia y unas 4.300 a Belarus. Otro país frontera que se ha visto afectado es Moldavia, que ya venía con dificultades luego de 2 años de pandemia de COVID-19. La OMS pidió asistencia urgente.
Primero hay necesidad de un apoyo psicosocial, porque la gente ha estado sufriendo mucho. Los niños son alejados de sus familias, así que hay un tremendo estrés de salud mental. Segundo, hay que atender las enfermedades crónicas con personas con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares o diabetes. Tercero, las enfermedades transmisibles, en primer lugar el COVID-19. Más de 365.000 personas han llegado a Moldavia, de las cuales, según el ministro de Salud del país, 100.000 continúan en el territorio, la mitad son niños y los demás son mujeres y ancianos. La invasión desató una ola de solidaridad desde España. Toneladas de ayuda han sido distribuidas por cientos de voluntarios y cada furgoneta que llega a la frontera entre Polonia y Ucrania con comida o material sanitario vuelve a España repleta de refugiados. Aunque vive a miles de kilómetros de su natal Ucrania, la vida de Natasha también cambió de golpe el 24 de febrero. Tenemos cajas de medicina rosa. Lo que era una empresa de venta de productos de belleza y demostraciones de cocina se ha convertido en un centro de acopio de ayuda para los afectados por la guerra. Esto es una cocina. O sea, todo esto ahora mismo son medicamentos que luego nosotros lo que vamos a hacer es comprar las neveras para poder mandarlo también en frío y que llegue bien hasta Ucrania. Y en nuestras manos, en los que tenemos algo ahora mismo, pues es lo que tenemos que hacer es ayudar y si hoy, por ejemplo, no hago una limpieza facial y no cobro dinero, ellos tienen menos, ellos han quedado sin casas. Uno de los muchos voluntarios que reciben y organizan lo que va llegando es Nahuel, la pareja de Natasha, un argentino residente en Madrid, dueño de una inmobiliaria que acaba de volver de Polonia de traer a varios refugiados ucranianos. Nosotros al final nos fuimos de nuestro país por decisión propia y todos hemos perdido esa esencia cuando te vas de tu país. Y ver que ellos al final se lo arrebatan y una decisión, imaginamos que nuestro dolor todavía es mucho más grande el de ellos. Perfecto. Esta semana es José el que emprende la misma travesía que hizo Nahuel. Este Tesco Mándamelo. es donde recoges a la gente. 6 mujeres y niños volverán con este maestro de pedagogía que deja de lado su trabajo y a su familia durante unos días. Es una suerte poder hacerlo. Yo voy muy contento de poder hacerlo. O sea, no me supone un esfuerzo. El máximo esfuerzo ha sido que tengo un niño de 3 años, Alonso, que lo voy a dejar de ver durante una semana, pero creo que cuando él sea mayor lo entenderá. Mientras José recorre kilómetros, la actividad en el local de Natasha no cesa. Comienza una nueva operación logística para enviar más ayuda a Ucrania. Los periodistas rusos comienzan a enfrentar investigaciones del gobierno. Peligran quienes no cumplen con la ley que prohíbe hablar contra el ejército o la operación especial en Ucrania, como le llama la guerra el presidente Putin. Acusado de difundir información falsa por informar la realidad de la guerra rusa en Ucrania, el periodista Alexander Nevzorov podría enfrentar una pena de hasta 15 años de cárcel, luego de que la justicia rusa abriera una investigación en su contra. Las autoridades rusas dicen desconocer su paradero. Según la investigación, a pesar de la negación oficial, Nevzorov publicó deliberadamente información falsa en sus páginas públicas en Instagram y YouTube. Ningún periodista ni medio de comunicación puede publicar contenidos que usen la palabra guerra o que vayan en contra de la versión rusa de lo que sucede en Ucrania, luego de que el Parlamento ruso aprobara a principio de marzo una ley contra la prensa. El de Nevzorov es el primer caso iniciado desde la promulgación de la ley. Entre tanto, este martes, una corresponsal en Europa de la cadena oficialista rusa, Canal 1, renunció a su trabajo por estar en desacuerdo con la línea editorial. Está fuera de toda duda seguir así. Está fuera de toda duda. Llamar a esto una operación pacífica es una guerra y hay que llamarla así, sin dudarlo. El 14 de marzo, una empleada de ese mismo canal irrumpió en el estudio con una pancarta que decía "No a la guerra, paren la guerra, no crean en propaganda". La mujer desapareció varias horas y le impusieron una multa de $280. Bajo el argumento de esa ley, el Kremlin abrió una investigación penal contra Verónica Belotserkovskaya, bloguera y editora rusa que vive en Francia, por difundir información que consideran falsa de que las Fuerzas Armadas rusas estaban atacando a civiles ucranianos, incluidos niños. Y Moscú decidió bloquear la transmisión del canal de televisión Euronews, que se transmitía en ruso desde hace 20 años. Esto es France 24.